Hola, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Morelia. Curso la carrera de Ingeniería Industrial. Este video está relacionado con temas de Estadística Inferencial 1, materia de tercer semestre. Mi nombre es Muñoz Torres María José, con número de control 1912-0375. El primer tema del que se hablará es el de prueba de hipótesis para la varianza. La varianza, como medida de dispersión, es importante, dado que nos ofrece una mejor visión de dispersión de datos. Si se desea probar una hipótesis acerca de la varianza, se puede hacer utilizando las medidas estadísticas con las que se construyó el intervalo de confianza varianza poblacional. Esto es con la distribución G cuadrada. Así podremos determinar una franja de confianza con base en la cual podríamos tomar decisiones al respecto. Para esto entonces se debe conocer el estadístico de prueba considerando que la población sigue una distribución normal. Para esto se utiliza la fórmula del estadístico de prueba de la chi cuadrada. Entonces vamos a tener que chi cuadrada es igual a n-1 por la varianza muestral sobre la varianza poblacional. Se denota el valor hipotético de la varianza poblacional con sigma cuadrada y existen tres formas de una prueba de hipótesis de este tipo. El primero, cuando la hipótesis nula se tiene como sigma cuadrada es mayor o igual a la sigma cuadrada hipotética. El segundo, cuando la sigma cuadrada es menor o igual a la sigma cuadrada hipotética. Y la última, cuando la hipótesis nula se tiene a las dos varianzas poblacionales igualadas. Ejemplo. Una empresa del giro alimenticio desea determinar si el lote de una materia prima tiene o no una varianza poblacional mayor a 18 en su grado de endulzamiento. Se realiza un muestreo de 20 elementos y se obtiene una varianza muestral de 22.63. Realizar la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 1%. Como solo se tiene una varianza, se aplica la prueba de chi cuadrada. Para esto, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos del problema. Entonces tenemos que la varianza poblacional es igual a 18. El total de datos es igual a 20, que es la muestra que sacamos del ejercicio. La varianza muestral es igual a 22,63 y por último tenemos el nivel de significancia que es igual al 1% o 0.01. Una vez identificados los datos ya podemos realizar los 5 pasos para la prueba de hipótesis. En el primer paso vamos a identificar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces decimos que nuestra hipótesis nula va a ser igual a la varianza poblacional menor o igual a 18 y la hipótesis alternativa es igual a la varianza poblacional mayor a 18. En el paso número 2 identificamos nuestro nivel de significancia, el cual nos lo da el ejercicio y es de 0.01 o del 1%. En el paso 3 identificamos el estadístico de prueba. Para esto se utiliza la fórmula del estadístico de prueba de la chi cuadrada. Entonces se tiene que chi cuadrada es igual a n-1 por la varianza muestral sobre la varianza poblacional. Reemplazamos valores y queda como chi cuadrada es igual a 20 por 22,63 entre 18, lo cual nos da un resultado de 25.14. Es decir, 25.14 va a ser nuestro punto crítico en la prueba de hipótesis. En el paso número 4 vamos a identificar nuestro estadístico teórico, es decir, chi cuadrado teórico. Este se obtiene a partir de la siguiente tabla y teniendo en cuenta sus grados de libertad menos 1. Debemos tener presente el nivel de significancia que es igual a 0.01. Ahora para determinar los grados de libertad vamos a tener que estos están dados por la fórmula n-1. Como tenemos que n es igual a 20 menos 1, los grados de libertad van a ser igual a 19. En nuestra gráfica presentamos nuestro nivel de significancia del 0.01, que es el dato que se encuentra en nuestra primera fila. Ahora si nos ubicamos en la primera columna vamos a tener que encontrar el grado de libertad de 19. Y la intersección va a ser el dato crítico o nuestro estadístico teórico. Por lo tanto, tenemos que el valor del estadístico teórico es de 36,1908. En el último paso, simplemente damos la conclusión de los resultados obtenidos. Entonces decimos que nuestro chi cuadrado de prueba va a ser menor que el chi cuadrado teórico, porque tenemos que 25,14 es menor que 36,1908.
Por ende, podemos dar el análisis de que no debemos rechazar nuestra hipótesis nula. O también podemos decir que se acepta la hipótesis nula, es decir, que nuestra varianza poblacional va a ser menor o igual a 18. Con este ejemplo pudimos aplicar prueba de hipótesis para una varianza. El siguiente tema del que vamos a hablar es el de prueba de hipótesis para la relación de varianzas. Los principales requisitos que se deben tener en cuenta son 4. El primero es que se deben tener 2 muestras aleatorias e independientes. Las poblaciones también deben ser independientes y seguir una distribución normal. El estadístico de prueba es un estadístico que se mueve según una distribución F, que se produce en función de una comparación de la varianza mayor entre la varianza menor de los dos grupos en cuestión. Ejemplo: en un estudio de deficiencia de cobre de ganado vacuno, se determinaron los valores de cobre tanto para ganado apacentado en un área donde se sabe que existen anomalías bien definidas provocadas por molibdeno y para ganado apacentado en área sin anomalía, con el resultado de desviación estándar igual a 21.5 con n igual a 31 en la condición anómala y desviación estándar 19.45 con n es igual a 41 para la condición no anómala. Pruebe la igualdad de varianzas de poblaciones a un nivel de significancia de 0.10. Se plantea entonces que bajo la condición anómala y la condición no anómala tenemos los valores correspondientes a las muestras que ya vimos y los grados de libertad correspondientes. Ahora bien, nos piden probar la igualdad de varianzas. Por lo tanto, veremos que la hipótesis que vamos a probar es igual a la desviación estándar de la muestra 1 igual a la desviación estándar de la muestra 2, que es lo mismo que probar las dos varianzas. Solo habría que elevar al cuadrado las dos partes. Entonces, 30 son los grados de libertad que corresponden a 21.5, la desviación estándar mayor, mientras que 40 son los grados del denominador que corresponden a 19.45, la desviación estándar menor. Con estos datos y sabiendo que alfa tiene que dividirse, ya que estamos trabajando con alfa igual a 10%, o sea 0.10, y alfa se reparte a ambos lados por igual, entonces en ambos lados de la curva tenemos alfa medios, que es igual a 0.05. Recordemos que existe una tabla para F para cada nivel de significancia. Así, por ejemplo, la tabla que se muestra es una tabla que tiene todos los valores para un nivel de significancia de 0.05. En la parte superior están los grados de libertad del numerador y en el lado izquierdo los grados de libertad del denominador. En la intersección encontramos el valor de nuestro estadístico, valor crítico que es igual a 1.744. Ese es el valor crítico del lado derecho. Obtengamos ahora el valor crítico del lado izquierdo. No podemos acudir a ninguna tabla porque los valores que tenemos en las tablas son para la derecha y requiere de un valor de área de 0.975 por lo menos, pero fácilmente puede solucionar esto solo trabajando con el inverso de nuestro valor crítico obtenido en el lado derecho, es decir, 1 entre 1.744, que es igual a 0.5733. Así tendremos un área de decisión con dos áreas de rechazo y una área central de aceptación H0. Con ello calculamos nuestro estadístico de prueba, que nos resulta en 1.222 y este cae exactamente en la zona de aceptar H0, obligándonos a aceptar H0 como verdadera. H0 por lo tanto es verdadera y H1 es falsa. Podemos concluir con que existe evidencia muestral suficiente para probar que existe igualdad entre las varianzas de las dos poblaciones. El siguiente tema del que vamos a hablar es error tipo 1 y error tipo 2. Ninguna prueba de hipótesis es 100% cierta, puesto que la prueba se basa en probabilidades, siempre existe una posibilidad de llegar a una conclusión incorrecta. Cuando se realiza una prueba de hipótesis, se pueden cometer dos tipos de errores, error tipo 1 y error tipo 2. Los riesgos de estos dos errores están inversamente relacionados y se determinan según el nivel de significancia y la potencia de la prueba. Cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando es verdadera, se comete un error de tipo 1. Es alfa el nivel de significancia que se establece para la prueba de hipótesis. Un alfa de 0.05 indica que usted está dispuesto a aceptar una probabilidad de 5% de estar equivocado al rechazar la hipótesis nula.
Para reducir este riesgo debe utilizar un valor menor para alfa. Sin embargo, usar un valor menor para alfa significa que usted tendría menos probabilidades de detectar una diferencia si ésta realmente existe. El error tipo 2 ocurre cuando la hipótesis nula es falsa y no se rechaza. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 es beta, que depende de la potencia de la prueba. Puede reducir el riesgo de cometer un error de tipo 2 al asegurarse de que la prueba tenga suficiente potencia. Para ello, asegúrese de que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande como para detectar una diferencia práctica cuando ésta realmente exista. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es igual a 1 menos beta. Este valor es la potencia de la prueba. Para entender la interrelación entre los errores de tipo 1 y tipo 2 y para determinar cuál error tiene consecuencias más graves para su situación, considere el siguiente ejemplo. Un investigador médico desea comparar la efectividad de dos medicamentos. La hipótesis nula dice que los dos medicamentos tienen la misma eficacia y la hipótesis alternativa dice que los dos medicamentos no tienen la misma eficacia. Un error de tipo 1 se produce si el investigador rechaza la hipótesis nula y concluye que los dos medicamentos son diferentes cuando en realidad no lo son. Si los medicamentos tienen la misma eficacia, el investigador podría considerar que este error no es muy grave, porque de todos modos los pacientes se beneficiarían con el mismo nivel de eficacia independientemente del medicamento que tomen. Sin embargo, si se produce un error de tipo 2, el investigador no rechaza la hipótesis nula cuando debe rechazarla, es decir, el investigador concluye que los medicamentos son iguales cuando en realidad son diferentes. Este error puede poner en riesgo la vida de los pacientes si se pone en venta el medicamento menos efectivo en lugar del medicamento más efectivo. Cuando realice las pruebas de hipótesis, considere los riesgos de cometer errores de tipo 1 y tipo 2, si las consecuencias de cometer un tipo de error son más graves o costosas que cometer el otro tipo de error. Entonces elija un nivel de significancia y una potencia para la prueba que reflejan la gravedad relativa de esas consecuencias. El último tema del que vamos a hablar es el tema de valor P. ¿Qué es el valor P? El valor P es la última etapa de una prueba de hipótesis. Este representa la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. Por lo tanto, para valores altos de P corresponde no rechazar la hipótesis nula y para valores pequeños corresponde rechazar la hipótesis nula. Para poder tomar una decisión estadística se debe tomar en cuenta el nivel de significancia utilizado, como se observa en la curva de distribución en color verde. Si el valor P es menor al nivel de significación, es posible rechazar hipótesis nula. El valor P está representado por el color rojo. Por el contrario, si el valor P fuera mayor al nivel de significación, no es posible rechazar la hipótesis nula. Ejemplo, calcular el p-valor en el siguiente caso. Si el estadístico de contraste es z igual a 2,12 y es un contraste bilateral, lo primero que vamos a hacer es dibujar la campana, en donde vamos a ubicar el valor de z igual a 2,12 en ambos lados de la campana, ya que en el ejemplo dice que es un contraste bilateral. No es necesario calcular ambas partes. Con calcular solo una y después multiplicarla por 2 es suficiente. Por lo que se tiene que p-valor va a ser igual a 2 veces A1. Entonces, esa zona se calcula como A1 es igual a la probabilidad de que z sea mayor a 2,12. Como es mayor y positivo, se sabe que A1 es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 2,12. Ahora bien, vamos a la tabla de distribución normal y buscamos el valor de 2,12, el cual es 0,9830. Como el p-valor es bilateral, tenemos entonces que es igual a 2 por A1, lo que es igual a 2 por 1 menos 0,9830. Para lo cual el p-valor en este caso me da 0,034.
Entonces ya calculamos el p-valor para el estadístico de contraste cuando es z igual a 2,12. Por mi parte es todo. Gracias por su atención.